Hermanos, les invito a que puedan tomar sus ubicaciones para que podamos continuar. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de nuestro taller. Yo quisiera reiterar que esta primera sesión no va a agotar el tema. Tenemos 3 sesiones más aparte de esta y que vamos a poder revisar en más detalle algunos de los puntos que estamos mencionando en esta ocasión. Igual, antes de comenzar, quisiera preguntar, ¿a quién le faltó un cuadernito de trabajo? Solamente nos faltó uno. Ok, vamos a... Sí, yo debo confesar que mi fe fue débil, ¿no? Así es que, pero mañana le dejo al presbítero su cuaderno de trabajo, porque hemos dicho que en ese cuadernillo ustedes van a trabajar durante este mes, ¿no? Como familia, como matrimonio, y lo vamos a revisar el próximo mes si el Señor así lo permite. Bueno, ¿sí? Los hermanos han estado preguntando inmediatamente. Yo siempre digo, ¿no?, que a mí no me molesta si hacer las preguntas mientras está la exposición, porque a veces se nos olvidan las preguntas. Así que si tiene alguna pregunta, hermano Luis. Hay una promesa para la familia que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Y esa promesa implica lo siguiente, pastor, y que ojalá sea claro, puede poner el caso de mis padres. Ellos oraron, hicieron los cultos familiares y todo lo que estaba de su parte para que ninguno de sus hijos se perdiera, usar una palabra. Pero sin embargo, hay varios de ellos que no se están congregando. ¿Qué pasa en este caso? ¿Es posible que alguno de ellos se pierda, por decirlo así? ¿Qué pasa? Eso es una consulta pasada. Sí. A ver, primero vamos a definir los aspectos, los alcances de este taller, ¿no? de esta exposición. Este tiene que ver con la práctica de la familia del pacto, ¿no? Más allá del aspecto soteriológico que tú estás mencionando, no es parte del taller en sí mismo. Sin embargo, alguien en el entretiempo que tuvimos comentamos algo similar y nosotros decíamos y concluíamos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que siempre hay una promesa de bendición para aquellos que son hijos del pacto, ¿no? Siempre gozan de aquellas bendiciones que Dios promete para las familias pactuales. Pero como hemos dicho también, eso no garantiza que nuestros hijos sean salvos por sí, ¿no? Simplemente por ser parte de la familia pactual. Eso ya entra en lo que es la soberanía de Dios. Sin embargo, lo que estamos tratando nosotros ahora tiene que ver con las obligaciones que tenemos nosotros como familias pactuales, las obligaciones que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Recuerden siempre que la obra final en cada uno de nosotros y de nuestros hijos proviene del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que transforma, Él es el que convierte, Él es el que modela nuestras vidas. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Cumplir las condiciones del pacto, educar a nuestros hijos. Y vamos a avanzar en eso un poquito hoy día. Entonces, vamos a hablar acerca de la familia como una comunidad del pacto. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que debemos considerar a la familia, especialmente a la familia cristiana, no solamente como una agencia procreadora de hijos, ¿no? Considerar a la familia no solamente como una forma, una estructura que tiene la sociedad cuya única función es proveer hijos para la sociedad, sino que nosotros vamos a enfocarnos en el sentido espiritual, de acuerdo a las demandas que tiene para nosotros este pacto que Dios ha establecido. ¿Y cómo se traduce esta práctica? ¿Cómo es visible esta relación pactual a través de nuestras familias? Bueno, simplemente a través de nuestras iglesias domésticas. ¿A qué nos referimos con iglesias domésticas? Nos estamos refiriendo a la iglesia que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa. Cada uno de nuestros hogares debe ser una iglesia, ¿no?
Cada uno de nuestros hogares debe ser una iglesia. Y también vamos a ver en la segunda parte, el próximo mes, cada uno de nosotros que somos parte de esa iglesia doméstica tenemos un rol, tenemos una función, un ministerio que desarrollar dentro de nuestras familias. ¿Cuál es la evidencia bíblica que nosotros tenemos de que nuestros hogares son pequeñas iglesias? Bueno, cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos encontramos con varias alusiones que nos muestran que los hogares de los primeros cristianos eran considerados iglesias. Tenemos algunos textos, por ejemplo, Romanos 16:5, si alguien lo encuentra y lo puede leer. Los demás hermanos que preparen las otras lecturas, por favor. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Ven? Entonces ahí se está haciendo alusión a una casa de un hermano que es una iglesia. Vayamos a Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Nimfa y a la iglesia que está en su casa. Amén. También nuevamente se nos refuerza. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, pues la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. Mire, ¿cuál era? No me puedo mover mucho ahora, sí. ¿Cuál era la función principal que tenían las familias del Antiguo Testamento según el Deuteronomio? Enseñar. La ley del Señor, los mandamientos. Siempre. En el Nuevo Testamento vimos que las promesas siguen vigentes para las iglesias que componen la iglesia neotestamentaria. Entonces, ¿qué es lo que se enseñaba en estas iglesias, en los hogares cristianos? Tenemos un ejemplo maravilloso de un pastor joven de la iglesia que fue educado en su casa. ¿Cierto? Su madre y su abuelita lo enseñaron ¿dónde? En la casa. En la casa. Entonces, es muy importante este concepto para nosotros como familias cristianas, este concepto de iglesia. Nuestros hogares son iglesias. Nuestros hogares tienen un pastor también. También tienen un pastor nuestros hogares. Y también esos pastores tienen obligaciones. Y esos pastores tienen deberes para con su familia, que por cierto serán demandados el día que el Señor vuelva, ¿no? Entonces, sí, la familia, como parte de esta comunidad del pacto, tiene el mandamiento de continuar con este mandamiento del Señor, de repetir a nuestros hijos las enseñanzas y los mandamientos del Señor. Bueno, me gusta lo que dice Joel Vicky, un autor reformado, ¿no? Que ha escrito mucho acerca de la familia del pacto, ¿no? De hecho, acaba de sacar hace poquito un libro que va a estar disponible, pero está en inglés, que habla acerca del rol del líder del hombre cristiano en su familia, ¿no? Y dice Vicky que Dios ha dado a nuestras familias no solo como consuelo emocional, sino como un medio, mire, para construir su iglesia y transmitir el evangelio de generación en generación. Mire, Joel Vicky no es un apóstol, no es inerrante lo que él dice, pero está sujeto a esta afirmación que él está haciendo a lo que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dice que la familia tiene un rol eclesiástico y un rol social. Eclesiástico porque en la medida que nuestras familias sean bien constituidas de acuerdo a la palabra del Señor, nuestras iglesias, nuestras congregaciones locales estarán bien cimentadas. Y si nuestras iglesias están bien cimentadas, entonces nuestras sociedades serán transformadas. Pero además, dice Vicky, que el motivo también por el cual debe transmitirse de generación en generación los mandamientos del Señor, porque es una forma también de transmitir, de preservar el Evangelio, ¿no? Ahora, el texto de Efesios 6, verso 4, si alguien lo puede leer, por favor. Vosotros padres, no provoquéis
sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y ahí hay un mandamiento para los padres con respecto a nuestros hijos. Dice que está reforzando lo que ya leímos en Deuteronomio capítulo 6. Dice, vosotros hijos, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿En qué cosa? En la disciplina y en la palabra del Señor y en los mandamientos. Hermana. Pero cuando uno conquiera a los hijos, o los engaña por algo, los decepciona por algo, ellos también pueden decir, me está, no sé cómo me siento mal. Entonces, ¿en qué punto uno puede medir eso? Yo ahí como que, no sé, tengo esa pregunta. Sí, a ver, mire, nosotros vamos a tener tiempo de analizar ejemplos prácticos, y eso sí lo vamos a hacer como una especie de un taller la próxima sesión, en que vamos a ver precisamente cuáles deben ser nuestras actitudes en la crianza de nuestros hijos. Fíjese que el texto que acaba de leer nuestra hermana dice algo que es muy importante. Dice, padres, vosotros, antes de que lo eduquemos la palabra, ¿qué dice? Dice, no, ¿cierto? Dice, mira, no lo aburran, no tanto, pero tampoco significa déjenlo, ¿no? Sino que debe haber un equilibrio. Vamos a llegar a algún ejemplo práctico, hermana, con respecto a eso. Sí el mandamiento, ¿no? Sí el mandamiento y el texto que sigue nos da la respuesta de por qué debemos hacerlo. Por ejemplo, Proverbios 22:6. Sin leerlo, yo sé que ustedes se lo saben. Entonces hay una consecuencia y una promesa de la instrucción que nosotros le damos a nuestros hijos. Nosotros, hermanos, tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra, tenemos que dar la palabra siempre, permanentemente. Mire, nosotros no hemos dimensionado el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice con respecto el Señor cuando dice a los hijos para que se aprendan los mandamientos? ¿Qué es lo que dice el texto, si alguien lo conoce? Que debía repetirse y además dice escribirlo, ponérselo en las manos, en la frente, escribirlo en las paredes, de tal manera que el hijo donde mire, donde vaya, tenga presente los mandamientos, ¿no? Una pregunta que es para todos nosotros. ¿Nuestros hijos serán capaces de decir los mandamientos? No, pero los que son grandes. ¿Serán capaces de repetir los mandamientos? Entonces, ¿qué significa? ¿Que hemos cumplido o incumplido? Tenemos que avanzar en eso, ¿ves? Cuando veamos las consecuencias prácticas, cómo aterrizamos esto a nuestras familias, vamos a ir viendo. Hermano Eduardo. Estaba pensando que es de relevancia que en la iglesia se formen familias cristianas para que se pueda cumplir aquello, porque si alguien se casa con una persona que no es cristiana, ¿cómo va a cumplir el evangelio? ¿Cómo va a educar a sus hijos? ¿Y cómo lo van a disciplinar? Es un problema terrible eso. Sí. Así que eso de constitución cristiana. Sí, es importante el punto que menciona nuestro hermano, porque precisamente el objetivo que tiene el consistorio de presentar estos temas es que nuestras iglesias se formen familias cristianas, con valores cristianos, ¿no? Porque una de las cosas que yo lo decía al principio y seguramente le pasó también a algunos que están acá, que llegamos muy tarde al conocimiento de esta joya escondida de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con culto familiar, con enseñar a nuestros hijos, con el devocional con nuestros hijos, en esto de formar. Mire, nosotros vamos a ver el próximo mes, cuando nos toque ver las responsabilidades que tienen los jefes de hogar en las familias pactuales. Y una de las cosas que tenemos que decir, hermano, hoy día, y lo digo pública, abiertamente, es que hoy el rol masculino en nuestras iglesias no existe. Me refiero al rol masculino en el hogar como familias cristianas. No existe. Hoy día los hombres no ocupamos el rol bíblico en nuestros hogares. Y el deseo de este consistorio a través de la palabra del Señor, precisamente que los varones de la iglesia recuperemos, ¿no?, nuestro rol masculino en la formación de nuestra familia. Nuestro rol masculino
no de acuerdo al patriarcado, ¿no? Nuestro rol masculino de acuerdo al pacto, ¿no? Nosotros los varones de cada familia tenemos un rol fundamental en nuestras familias, ¿no? Pero vamos a dejarlo pendiente por ahora. Estamos haciendo la puerta de entrada a todo lo que vamos a discutir. Hermano Yuri. Se va a tratar un tema de grupo desigual, porque eso sí que hoy día es como políticamente incorrecto. Hoy día en una conversación, en un compañero Rafa que no es cristiano, dice que su novia era cristiana, y estaba hablando del matrimonio, y dije, tu novia no es cristiana, porque si fuera cristiana estaría contigo. Siempre le dije, porque ella no debería unirse con un grupo desigual. Sí. Obviamente le molestó lo que dije, pero... Bueno, eso pasa precisamente porque no tuvimos esta formación en la vida de iglesia, porque muchas veces, a ti, hermana, lo dejamos pasar, ¿no? Y por eso digo que nosotros, principalmente los varones, que somos los jefes de hogar, hemos abandonado también nuestro rol para enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, en la vida de la iglesia. Hermana Dani. Sí. Cuando se reúnen en casa varias familias, como esto que le llaman células en algunas iglesias, ¿no se refiere a eso? Sí, también, por cierto, pero el hecho de que haya una iglesia, por cierto que el sentido original del texto hace referencia a que en los hogares de algunos hermanos se reunía la iglesia de Cristo, por cierto, pero también en ese hogar donde se reunía la iglesia de Cristo había una familia que prestaba su casa, que son los hermanos que se mencionan, ¿no? Que prestan su hogar. Y esos hermanos que son parte de, que son los que ponen su casa, tienen que tener también una vida acorde a la vida de iglesia. Por eso es que mencionábamos el caso de Timoteo, que fue criado en su casa por su madre y por su abuela en las verdades del Evangelio. Entonces, ese es un parámetro para nosotros hoy día, por el cual medir si nuestras iglesias, nuestras familias son pequeñas iglesias. ¿Serán pequeñas iglesias nuestras familias? Ese es el desafío que nos está presentando la palabra del Señor hoy día. Pero por cierto, el sentido primario del texto se refiere a la comunidad de los hermanos que se reunía en esos hogares, ¿no? Pero nosotros queremos rescatar el concepto de iglesia doméstica, no de iglesia local. Bien, hermanos, avancemos. ¿Cuáles son las implicaciones? Y aquí ya vamos entrando a lo que vamos a ver en más detalle con ejemplos prácticos la próxima sesión. ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos en el pacto, en la vida del pacto de gracia, ¿no? como familia? Primero tenemos una obligación. La primera obligación que ya hemos mencionado en varias ocasiones es la obligación de la crianza pactual. ¿A qué nos referimos con la crianza pactual? Primero, decir que no es una opción para la familia cristiana. Es una obligación, es un mandamiento criar a nuestros hijos en los mandamientos y en la palabra del Señor. Ya leímos el texto de Deuteronomio en que se nos hace un llamado a que estas palabras, ¿no? Estos mandamientos, estas leyes, esta forma de vida estarán, dice, sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. ¿Qué significa eso? Bueno, primero significa que esta crianza actual no es una sugerencia de parte del Señor, es un mandato, es un mandamiento que tiene la iglesia. ¿Y cuál es el mandamiento? Que debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No es una opción. Yo quiero ser cargante en ese punto, ¿no? No es una opción, sino que es un mandamiento de parte del Señor, es una exigencia directa de parte de Dios al pueblo del pacto que nuestros hijos sean educados en la palabra del Señor. Y está la promesa del texto que nosotros ya acabamos de leer, que estas palabras que el Señor instruye deben estar en el corazón de nuestros hijos, ¿no? Deben estar de manera constante, permanente en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? En cuanto al rol de los varones en el hogar,
yo me imagino que no todos ellos van a ser autodidactas, es decir, que ellos van a capacitarse por sí mismos para capacitar a sus hijos, a sus señoras, etc. ¿Y qué rol cumple la iglesia? ¿Habrá instancias para capacitar a estos varones? Sí. Es una pregunta. Buena pregunta, muy buena pregunta, hermano, porque, claro, se puede dar el caso de que muchos varones, ¿no? Sientan el deseo de parte del Señor de incluir en su familia. Y ahí la iglesia tiene que crear estas instancias en que los varones de la iglesia sean instruidos en estas verdades. De hecho, ustedes están en la hojita que llevan en el cuadernito de trabajo, hay una sección en la que seguramente tendrá que llenar el jefe del hogar ahí, en que cómo idearía un culto familiar. Pero no solamente se refiere a la forma, a la distribución, porque el jefe de hogar también tiene que estar capacitado para darle la respuesta a las preguntas e interrogantes que hace la familia. Es bueno, nosotros mencionamos, yo contaba una infidencia al principio, que este taller o estas 4 sesiones que vamos a tener nace a propósito de la pregunta de un hermano con respecto a una pregunta que le hace a él un miembro de su familia. Entonces nosotros decíamos, bueno, ese hermano debía haber estado en condiciones de a lo menos responder y decir, bueno, esta es la respuesta, y no decir, no sé, voy a preguntar. Entonces eso nos habla de la importancia que tiene el rol masculino en el hogar cristiano como pastor, como guía de su familia. Entonces, eso significa que los varones bastantes, ¿no?, de la teología pactual deben constantemente estarse preparando en las verdades bíblicas para poder guiar a su familia, ¿no? Mencionábamos que esto es tan importante porque a veces nosotros tenemos la tendencia a que nuestros hijos sean educados en la iglesia, ¿no? Que la escuela dominical sea el momento en que nuestros hijos se formen como cristianos. Por cierto que es un buen momento la escuela bíblica del día domingo, pero no es la base de educación de nuestros hijos. Nuestros hijos cristianamente, bíblicamente, deben ser educados en nuestros hogares. Pero no solamente, de hecho yo había hecho una propuesta en expositorio, no había así, pero de hecho nuestros hijos deberían ser educados y yo como pastor de la iglesia me gustaría preguntarle a los niños el día domingo qué les enseñaron en su casa durante la semana que tenga relación con la vida de iglesia. ¿Qué texto aprendieron? ¿Qué cosas le enseñaron sus padres durante la semana de acuerdo a algún programa que podamos tener como iglesia? Porque la principal preocupación, el principal rol debe ser en nuestros hogares, en la formación de nuestros hijos. Si sabe usted que idealmente las iglesias no debieran tener escuelas para niños. La escuela es la casa de nuestros hijos. Pero para que nuestros hijos sean educados, los varones del hogar tienen que ser instruidos en la palabra del Señor. Hermano Paulo. Sí, pensando en lo que usted plantea, ¿cómo nosotros podríamos mirar en Corintios 7, cuando Pablo hace una instrucción, también dentro del matrimonio, pero con respecto a la mujer que se convierte recién, porque nadie hemos nacido, por lo menos yo no he nacido en el evangelio de la cuna, más o menos ya avanzada, conocí al Señor. Entonces, ¿qué pasa con la mujer que cree? Porque a veces uno le predica el evangelio a la pareja, al matrimonio, y la esposa se convierte, pero el esposo no. ¿Cómo queda esa enseñanza? Entonces, tiene que haber una parte de una preocupación para poder enseñar a esa familia. Sí. Entonces, ahí estaría la institución, la iglesia. Así es. Entonces, así es. Por eso que de alguna manera, para poder cumplir eso, nació la escuela dominical, para poder enseñar a los hijos, porque los hijos, a veces la esposa lleva a sus hijos a la iglesia, y si ella no tiene la enseñanza, alguien tiene que hacerlo. Porque Sí. su esposo no es creyente. Entonces, Sí, gracias, hermano Pablo. Mire, para las hermanas que no tienen instrucción bíblica, el mismo apóstol Pablo da una tarea a las mujeres de más experiencia de la iglesia. ¿Cuál es? Que deben enseñar a otras mujeres. Por lo tanto, nuestras iglesias, ¿qué deben hacer? Aquellas hermanas que son avanzadas bíblicamente, su deber es educar a las demás hermanas, ¿no? Enseñar a las demás hermanas. Principalmente, dice Pablo, a aquellas hermanas que son jovencitas, que están en periodo de formación,
pero aquellas también que han quedado solas, que son viudas, deben ser instruidas, y eso es el rol que deben hacer las hermanas. Por eso que nuestras iglesias deben tener ese espacio para que las hermanas enseñen a las hermanas que estén calificadas para enseñar, por cierto. Lo mismo que con los varones. Ahora, idealmente nuestros hermanos son enseñados en nuestros encuentros bíblicos que nosotros tenemos, que se hacen para todos. Pero hay temas que son específicos, que deben ser para hombres, y temas específicos también para hermanas. Entonces, de acuerdo al modelo bíblico, hermano Pablo, no hay ninguna excusa, digamos, una mujer o un hombre que su esposa no sea convertida, o al revés, también tiene que ser instruida en la iglesia para que pueda educar también a sus hijos y para que pueda enseñar a sus hijos. Ahora, lo interesante de eso y que me gusta del texto que usted menciona, hermano Pablo, es que a pesar de que el marido, el caso que usted colocaba, no sea converso, gracias a la conversión de la mujer, ese hombre también goza de bendición, ¿no? Nuestro Dios es tan grande, hermano, tan bondadoso, que aún en eso es misericordioso, ¿no? Bendice a aquel por aquella que es realmente parte del pacto. Hermano Yuri, después nuestro hermano Olguita. Del versículo que está ahí, como establece, estará sobre tu corazón. A veces uno lee de forma muy superficial, pero yo lo que interpreto ahí es que la palabra tiene que permear tan fuerte en tu vida, que todo lo que digas, que todo lo que hagas, y además incluso reflejarlo en tus actos, para que tus hijos, además de lo que tú le enseñas, lo vean también en tu vida diaria, en tu oración, en tu clamor. Eso es lo que yo interpreto, si no pondría tu mente, en tu corazón. Qué importante es lo que usted menciona, hermano, porque, claro, nuestros hijos, bueno, hay teorías en la educación, ¿cierto?, que hablan de que nuestros hijos o que los niños aprenden mirando, ¿no? Y nuestros hijos de la iglesia aprenden de la misma manera. Cuando nuestros hijos ven que nosotros oramos en casa, para nuestros hijos no va a ser raro la oración. Cuando nuestros hijos ven que nosotros leemos la palabra, nuestros hijos no se van a sorprender si en algún momento decimos en la casa, leamos la palabra. Pero también, así como nuestros hijos aprenden de nuestra vida de iglesia, también aprenden a veces lo negativo. Estamos en la mesa y empezamos a hablar mal del pastor. Sí, ¿y qué aprenden nuestros hijos? No, pero que yo estoy hablando. Pero empiezan a hablar o sea, nadie dice que no hablen mal del pastor, pero no lo hagan delante de sus hijos. Nadie dice que no hablen cosas de la iglesia o critiquen cosas de la iglesia, pero no lo hagan delante de sus hijos. Porque los hijos, ¿qué aprenden? Aprenden lo que nosotros decimos, aprenden lo que nosotros hablamos. Entonces, cuando nosotros vamos a decir a nuestros hijos, vamos a la iglesia, ¿y para qué si tú dijiste esto? ¿No? Entonces, está la hermana Oquita, después nuestra hermana Marlene. Entonces, nuestros hijos tienen que ser educados también, como dice el hermano Yuri, que lo que nosotros le pedimos a nuestros hijos sea consecuencia también de lo que nosotros hacemos y cómo nosotros también lo vivimos. Si nosotros queremos que nuestros hijos amen la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amar la palabra también, ¿o no? Si nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la iglesia, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no?, que estamos mencionando. Yo no quiero agotar todos los ejemplos prácticos que vamos a mencionar ahora, pero ya estamos avanzando y como vamos entrando cada vez al área más pequeña, entonces van saliendo estos temas. Hermana Olguita, después nuestra hermana Marlene. Y para los que no me conocen, yo tengo 5 hijos. Esos 5 hijos, todos los eduqué yo. Y les puedo decir una cosa, que uno de mis chicos, que es Gonzalo, que todos lo conocen, le dije, Gonzita, ¿por qué no vas a la iglesia con los niños? ¿Dónde van a aprender los niños? Donde tú me enseñaste primero. ¿Dónde te enseñé yo? En mi casa. Y empezó a decirme todo lo que yo, empezó, tú oras todas las noches conmigo. Todos los versículos que sé es por lo que tú me enseñaste. Todo lo que sé es por lo que tú me enseñaste. En la iglesia también lo están enseñando, pero realmente yo aprendí en mi casa. Versículos y cantar con mis 5 hijos. Y gracias a Dios, todos son hijas del Señor. Gracias por el testimonio, hermano Olguita. Hermana Marlene. Sí, pastor, el versículo que leíamos de repetir ciertas las palabras, me pasaba un poco también con la hija, que a veces cuando son
hablando. Pero me he dado cuenta que ha sido al contrario. Mientras la Olivia ha sido capaz de aprenderse y memorizar muchos versículos, muchas cosas que yo pensé que ella no iba a ser capaz porque era muy pequeña. Entonces ahí me doy cuenta en realidad de que uno tiene que ser obediente a la palabra del Señor. Si uno pone trabas a veces diciendo es que no son capaces, que tal vez es mucho para ellos. Y no, ha sido una gran experiencia lo que nosotros hemos logrado, al menos con ella. Y en general yo creo que este trabajo se lo llevan mucho las mamás. Entonces también es súper importante que en el matrimonio existe una preparación, ¿cierto?, del varón, pero también de la mujer. Y nosotros también tenemos que estar muy preparados y en ese sentido ser un buen equipo de trabajo con nuestros esposos para que podamos enseñar una sola línea en el cristianismo a nuestros hijos, porque finalmente nosotros nos llevamos la mayor parte del tiempo con ellos y les vamos a estar educando y tenemos que estar tan preparados como nuestros esposos. Así es. Por supuesto que nuestros esposos tienen un valor mucho más importante porque el Señor también les ha dado un rol de líder en la casa. Pero si nosotras como mujeres le dejamos solamente esa tarea al varón y nosotros no estudiamos, no nos preparamos, vamos a fallar también. Así es. Así es. Mire, yo quiero colocar un ejemplo, si me lo permiten. Casi un año atrás, 2 años, creo, poco más, estuvimos haciendo una serie de predicaciones acerca de Cristo, de cristología. Y yo veía siempre un hermanito pequeñito, chiquitito, es rubio, no sé de quién dijo, y lo veía todos los días escribir. Yo predicaba, subía al púlpito, estaba todo el rato dibujando, escribiendo, lo veía. Y un día dije, el título del sermón digo, voy a hablar de Cristo y su humanidad. Y escuché que dijo, yo otra vez voy a hablar de Cristo. Escuchan nuestros hijos escuchan, están atentos, tenemos que tenerlos dentro de la vida de la iglesia. Y lo que dice nuestra hermana, sí, por cierto, el rol fundamental en nuestros hogares son de los varones, pero también las hermanas tienen que estar capacitadas también para guiar a los hijos, ¿no? en lo que estamos viendo. Bueno, quiero avanzar para que podamos terminar hoy. Hay 2 énfasis en este versículo que nosotros acabamos de leer. Primero hemos dicho que no es una sugerencia, sino que es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento para la vida de la iglesia educar a nuestros hijos en este sentido. Y lo segundo, la constancia, la repetición permanente de la instrucción de parte del Señor. No me respondan ni levanten la mano en su corazón. ¿Qué tan periódicos son nuestros cultos familiares? ¿Lo hacemos una vez a la semana, 2 veces, o no lo hacemos? O cada 15 días, cada 20. Bueno, debe haber una constante, ¿no? No deben ser esporádicos, deben ser permanentes, ¿no? Debe haber, idealmente, ¿cierto?, un devocional diario, ¿no? De parte del jefe de familia, con sus familias, por cierto, ¿no? Bueno, entonces Dios exige de los padres, ambos, que seamos diligentes en vivir una vida de acuerdo a este mandamiento que Dios ha establecido para el pueblo del pacto. Quiero hablar de los deberes y vamos a concluir con las negligencias que comúnmente ocurren en la vida pactual. Primero, que desde la perspectiva de la teología del pacto, este mandamiento de enseñar a nuestros hijos tiene, por cierto, un sentido. No es que Dios nos dijo, repítanselo como loros a sus hijos y que sus hijos aprendan de memoria los mandamientos. Tiene un carácter dinámico, ¿no? Tiene un carácter salvífico aplicado a nuestros hijos, pero más que a nuestras familias individuales, a lo que llegan a conformar 2 o 3 familias cristianas, que es una iglesia. El objetivo principal, ¿cierto?, de nuestros cultos familiares, de educar a nuestros hijos en la palabra, es primero dar a conocer acerca de quién es Dios, que nuestros hijos lleguen a amar a Dios y, por cierto, que nuestros hijos lleguen a obedecer a Dios, ¿no? Ese sería el ideal. Por eso, para que se pueda cumplir
que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios, que lleguen a amar a Dios, que lleguen a permanecer también en Dios, nosotros como padres tenemos algunas obligaciones. Yo las voy a mencionar porque, como he dicho, vamos a tener tiempo suficiente la siguiente sesión para ir analizando cada uno de estos detalles. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los deberes que tenemos nosotros? Instruir en la verdad a nuestros hijos, es decir, catequizar a nuestros hijos, enseñarlos en las Sagradas Escrituras, a tener conversaciones espirituales con nuestros hijos, ¿no? Enseñar a orar a nuestros hijos, a leer la Biblia con nuestros hijos, a orar con nuestros hijos en la casa, como algo permanente. También tenemos el deber como padres de corregir a nuestros hijos, ¿no? Por cierto, esto es muy importante porque a través de la corrección bíblica se forma el carácter cristiano de nuestros hijos. Hoy día vivimos una sociedad, esto es muy importante, hermano, vivimos una sociedad en que nuestros hijos nos pueden demandar a nosotros si les pegamos, si los corregimos. Ya que va a decir, pero pastor, hoy día no se les pega a los hijos. Se les pega a los hijos hoy día también, hermano. Hoy día se les pega a nuestros hijos también, ¿no? ¿Duele? Hoy sí. Sí. Pero ¿cuál es el fin? La corrección. No vamos a estar golpeando a nuestros hijos porque queremos, ¿no? Siempre, bueno, yo no voy a contar algún día, voy a contar acerca del primer dron que yo vi en mi vida. ¿Saben cuál es el primer dron que yo vi en mi vida? Las chalas de mi abuelita, sí. Volaban cuando venía. Pero bueno, de lo que quiero decir es que la palabra nos llama también a nosotros a corregir también a nuestros hijos cuando es necesario. No tenemos que ser injustos con nuestros hijos cuando los castigamos, cuando los golpeamos. Hay ocasiones en que tenemos que hacerlo. Va a llegar un momento en que puede ser que un momento tan duro en la vida de nuestros hijos que sea necesario castigarlos físicamente. No nos suprimamos de eso. De hecho, la Biblia nos enseña que es necesario a veces también hacerlo, ¿no? Pero hoy día tenemos este avance del progresismo, ¿cierto? Que nuestros hijos incluso nos demandan, pues, hermano, si los corregimos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, eso nos muestra lo trastocado que está los valores de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Por cierto, tenemos la función también principal de modelar el carácter de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ven en nuestro hogar que hay un culto familiar, que hay oración, que hay lectura de la palabra, ellos cuando vienen a la iglesia no se aburren porque saben que es parte de la vida diaria, saben que es parte de lo necesario. Entonces, si nuestros hijos ven en la casa que tenemos un culto familiar, cuando llegan acá no es extraño, no es aburrido lo que está pasando, porque es parte de lo que sucede también en su hogar, ¿no? Entonces, por eso que es necesario que nuestras familias sean iglesias domésticas, para que nuestros hijos cuando vengan a la iglesia no sea extraño lo que está sucediendo en la iglesia. Mano Maxi. ¿Por qué lo digo a modo de consejo? Porque me tocó verlo en su oportunidad. Hay un hermano que obviamente en su anhelo, su deseo de tener cultos familiares en la casa, pero no lleva una vida haciendo cultos familiares. Entonces, quiere empezar, pero para él es como estar quieto, acostado, digamos, y empezar a correr de la nada. Entonces, le hacía muy complejo llevarlo a la práctica, realizar cultos familiares, por ejemplo, a diario. Y bueno, esta fue la respuesta que le di. Y si bien es el ideal que eso funcione a diario, tiene que pensar que esto también es parte del crecimiento del cristiano. Y uno no crece así corriendo a la rápida. Entonces, mi sugerencia fue que empezara solamente leyendo un versículo y orando y nada más. Que no se le canten explicaciones, ni comentar el versículo. Eso, en cuanto, no sea demorar ni 5 minutos. Pero, y que lo haga una vez a la semana. Y después, con el tiempo, quizás al menos 2 meses, y lo haga constante una vez a la semana, agrega 1 o 2 días más. Entonces, a los 6 meses, ya tener una práctica constante de toda la semana, haciéndolo 3 veces a la semana.
Así es. sabiendo que igual es su deber y no lo consiguen a la primera. Si fallan un día, que terrible, porque no voy a hacer más porque fallo. Es como alentando Sí. precisamente a que empiece a pasito de bebé, dilatando, caminando, y que se lancen corriendo. Gracias. Sí, es tan importante lo que menciona el hermano Maxi que no sé si ustedes recuerdan que antes de la pandemia nuestro consistorio había acordado, por ejemplo, que visitáramos cada uno de los hogares para comenzar precisamente con los cultos familiares. ¿Alguien se acuerda de eso? Amén. Cierto que visitamos varias familias nuestras y tuvimos cultos familiares para un poco motivar a los hermanos a desarrollar eso en sus hogares. Ahora, hace un par de semanas atrás también, para ayudar en nuestro informativo de la iglesia, también colocamos atrás un orden, ¿cierto?, para que puedan desarrollar en sus casas e ir comenzando. Buena la sugerencia que hace nuestro hermano Maxi en ese punto. Hermano Guita. Quería decirle que también, así como alimentan el cuerpo, también hay que alimentar el espíritu. Amén. Leer un versículo y después orar. Amén. Amén. Bien. Entonces, hermanos, tenemos que modelar la piedad a través de nuestros cultos familiares para que no sea extraño la vida de iglesia para nuestros hijos, ¿no? Muchas veces sucede eso, que nuestros hijos van a la iglesia y se encuentran con una cosa que no es de ellos, no es parte de la familia, entonces lo ven como algo extraño. Debemos preparar también a nuestros hijos, ¿no?, para la fe, guiando siempre a nuestros hijos hacia la conversión, ¿no? Nuestros hijos son bautizados cuando pequeños, son educados en la palabra y siempre tenemos que estar como padres constantemente avanzando con ellos, orando con ellos, hasta que ellos puedan llegar hasta este momento de la conversión y la profesión pública de su fe. ¿Están cansados, hermano? ¿Muy cansados? Porque quedan 7 láminas. ¿Las terminamos? ¿Sí? Que no pensé que iba a ser tan largo. Bueno, el temor de Dios como objetivo de la educación. Este es un punto importante, hermanos, porque cuando hablamos de temor no estamos hablando de miedo a Dios, sino que estamos hablando de un temor reverencial, de un respeto al Señor. Por lo tanto, el objetivo de la educación cristiana, de la formación de nuestros hijos en el hogar, no es simplemente moral, es decir, no es solamente para que ellos se porten bien y sean buenas personas. Y tampoco tiene el objetivo de que nuestros hijos aprendan la Biblia de memoria y conozcan hechos de las Sagradas Escrituras de memoria, sino que el objetivo final de educar a nuestros hijos cristianamente es que nuestros hijos tengan temor de Dios, ¿no? Ese es el objetivo principal de la educación de nuestros hijos, para que nuestros hijos obedezcan también la ley de Dios con alegría, no forzados, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra educación y la formación de nuestros hijos en el hogar. Yo me voy a apurar un poquito porque, total, vamos a retomar estos puntos más adelante. Pero, así como tenemos deberes y hay bendición para las familias que se ocupan de estos contenidos pactuales, también a veces hay negligencia en el cumplimiento de estos mandamientos. A veces somos negligentes de muchas maneras. ¿Y cómo somos negligentes? Bueno, ya hemos mencionado el punto más importante, que somos descuidados en nuestro culto familiar. ¿Por qué hemos hecho tanto hincapié en el culto familiar, en el desarrollo de toda esta exposición y va a seguir siendo punto central en las futuras sesiones? Porque es en el hogar donde formamos el carácter cristiano de nuestros hijos. Es en el hogar donde nuestros hijos aprenden a amar las cosas del Señor, ¿no? De acuerdo, hemos mencionado a lo que vean nuestros hijos hacer en cada uno de nosotros. Si nosotros somos negligentes en esto, bueno, hay algunos ejemplos bíblicos, como he mencionado el texto de Jueces 2:10, que llegó a haber una generación completa, dice el texto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Jueces? Que llegó a haber una generación completa que ni siquiera sabían el nombre del Señor, que ni siquiera invocaban el nombre del Señor. Una generación completa. ¿Y por qué pasó eso? Porque olvidaron educar a sus hijos en los mandamientos del Señor. Entonces, en resumen, hermanos, educar a los hijos en el temor del Señor es una expresión, es lo máximo, es lo que apunta, es el objetivo general de la educación
cristiana, de la formación en el hogar de nuestros hijos. Hay consecuencias del pacto. Primero, hay una disciplina pactual. ¿A qué nos referimos con una disciplina pactual? Que tiene que haber una autoridad en la vida de familia de parte de los padres con relación a los hijos, como ya lo hemos mencionado, pero básicamente se refiere a que exige de nosotros como padres, como jefes de familia, disciplina, ¿no?, en nuestro hogar. Disciplina a la luz, por cierto, de la palabra del Señor. Y la consecuencia fundamental de la educación de nuestros hijos en casa tiene que ver con la adoración pactual. Tenemos que hacernos el tiempo en nuestra vida de familia, hermanos, para tener adoración con nuestros familiares, con nuestros hijos, ¿no? Eso es fundamental en la teología, dentro de un marco general más grande que se llama el pacto de gracia. El matrimonio y la familia están contemplados dentro del pacto de gracia. Por eso que es un deber para nosotros como cristianos, especialmente a los varones, cumplir con este rol en nuestras familias, en nuestros hogares, ¿no?, de la educación cristiana. Finalmente, es necesario, hoy más que nunca, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la sociedad y a los avances que está y a los acuerdos que está llegando a la sociedad, que la Iglesia necesita de hogares fieles, de padres diligentes, de hijos obedientes al Señor y familias que vivan como faros de gracia. Y terminamos con ese texto maravilloso, ¿no?, de Josué capítulo 24, verso 15. Mas yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Para los hermanos que quieran investigar un poquito más, ahí está la parte de la bibliografía que hemos utilizado para la presentación de esta sesión. Sí. Pero como no alcancé a terminar, prefiero enviar la próxima sesión cuando termine todo el paquete. Pero hasta donde hayamos avanzado podemos mandarla. Hermanos, hemos concluido nuestro taller. ¿Algún comentario, alguna pregunta que pueda responder, algún aporte, alguna crítica, hermano Yuri? No, un comentario. Cuando estuve estudiando el tema, dio un ejemplo en el libro que decía: un padre se quejaba de que él era un cristiano devoto, que asistía a la iglesia, y daba ciertas características. Pero sus hijos parecían como que fueran de otra cultura y de otro. Y cuando el pastor lo va a visitar y ve la pieza del hijo del niño, le pregunta cómo el niño de esa edad tuvo el dinero para comprarse un televisor, una consola y tener acceso a televisión por cable. Entonces el padre le dijo: no se lo compré, se lo compré yo. Entonces le dijo: ahí está el problema. Tú no sabes por qué tu hijo se comporta distinto si ni siquiera regula lo que le está entregando. Y hacía alusión a eso mismo. ¿Cuántas veces oras con él? ¿Cuántas veces lee la Biblia? Él está todo el día viendo televisión y jugando esos videojuegos sin control. Con eso se está alimentando diariamente. Así es. ¿Algún otro comentario, hermano? Gracias, hermano Yuri. Me parece que no. Bueno, yo quiero terminar diciendo el manual que ustedes tienen, por favor, para la próxima sesión. Desarrollen las preguntas en familia. Vamos a comenzar leyendo las respuestas que se van a hacer a ese cuadernillo, ¿no? Vamos a terminar dando gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Hermano Víctor, por favor, nos despides con una palabra de oración. Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, en esta tarde-noche, agradeciendo, Señor, la posibilidad de juntarnos como hermanos, Señor, y poder tener esta comunión, de estudiar tu palabra, Señor, de que nuestro pastor, Señor, nos enseñe las Escrituras y las enseñanzas, Señor, que hay en ellas, de poder, de cómo, Señor, tú has creado esta institución divina, Señor, como es el matrimonio y la familia, de cómo, Señor, nosotros debemos guiar nuestras familias, Señor, como jefes de hogares, y de cómo, Padre, debemos también enseñar a nuestros hijos. Padre, permite de que tu Espíritu Santo nos sea guiando a cada uno de nosotros, en nuestras familias, para poder, Señor, llevar a cabo y poder cumplir, Señor, tus mandamientos. Padre, te agradecemos, Señor, por la exposición de nuestro pastor.
rogamos que usted sea bendiciéndolo a él y a su familia, y que también seas con cada uno de nosotros, y que de todo lo que hagamos nosotros, Señor, te glorifiquemos en todo. Amén. Gracias te damos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que se les bendiga en paz.